Esta semana, hablando con varias personas acerca de la ideología de género y todas esas cuestiones, me di cuenta que cuando se trata de este tema, o eres aliado o eres enemigo. No hay punto medio. Hola, mi nombre es Mónica y en esta antiterapia te doy mi opinión de lo que sé basada en mi experiencia como psicóloga, pero sobre todo como ser humano. Siempre me he considerado aliada de las causas sociales, de la lucha por la equidad y la justicia social, y también de la lucha de la comunidad LGBTIQ+. Esta no se me hace ajena. Todo el tema de la ideología de género es algo que siempre he defendido y apoyado, pero hoy en día siento que esa lucha es un todo o nada, porque es que ya ni siquiera se ve como una lucha, sino como una imposición, porque se debe aceptar todo aquello que se relacione con ella, incluso lo incongruente y extremista, porque sí, también hay cosas incongruentes. Entonces no es estar de acuerdo con unas cosas sí y con otras no, es estar de acuerdo o ser detractor. Y el impacto que esto está generando en la sociedad me genera angustia, pues al aliado se protege, al detractor se aniquila. Bueno, primero aclaremos lo que es la ideología de género. La ideología de género se refiere, digamos, a un conjunto de ideas y creencias sobre la naturaleza del género y su relación con el sexo biológico. Tradicionalmente se ha entendido el género como una categoría binaria, o sea, dos, basada en diferencias biológicas, masculino y femenino. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el entendimiento sobre género ha evolucionado, reconociendo que es más una construcción social y que no se limita a una dicotomía estricta. Hasta ahí, bien. Yo pienso que aunque lo biológico se reduce a macho-hembra, lo masculino y lo femenino, a fin de cuentas, sí termina siendo un constructo social. Y es algo tan abstracto que es imposible que abarque la diversidad de lo que llegamos a ser los seres humanos. La ideología de género ha sido históricamente una herramienta poderosa para comprender y abordar las inequidades basadas en el género. Pero, como con muchos movimientos, hay una variedad de opiniones y enfoques dentro de la comunidad. En el clima actual, el diálogo constructivo puede llegar a ser reemplazado por algo muy polarizado. Y lo que antes era una conversación abierta sobre cómo mejorar la vida de las personas y garantizar sus derechos, se ha transformado en algunos espacios en prácticamente un campo de batalla, en un todo o nada. Desde el punto de vista médico, la diversidad de género existe y está respaldada por evidencia científica. Hay estudios que demuestran que la identidad de género no se reduce simplemente a los genitales o cromosomas, sino que esta involucra una compleja interacción de factores biológicos, neurológicos y hormonales. Es más, organizaciones médicas internacionales reconocen y validan las identidades trans y no binarias y recomiendan tratamientos y terapias que apoyen la salud mental y física de estas personas. Y el papel de la sociedad en la construcción de normas y roles de género es indiscutible también. Las expectativas sobre cómo debe comportarse un hombre o una mujer están arraigadas en culturas, religiones y tradiciones. Sin embargo, también es cierto que estas expectativas han cambiado y evolucionado a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. Hoy, muchas sociedades están reconociendo y respetando una gama más amplia de identidades y expresiones de género. Sin embargo, el problema emerge cuando el diálogo sobre la diversidad de género se radicaliza. Este extremismo puede surgir de cualquier punto del espectro de creencias y a menudo eso resulta en una alienación, en confusión y en temor. A ver,
La ideología de género, en su esencia, busca la comprensión y el respeto hacia la diversidad. Sin embargo, cuando se ve permeada por mentes débiles o influenciadas por otras más polarizadoras, puede llevar a extremos inquisitivos. Y ahí es donde entra mi problema con eso. Radicalizar la ideología de género puede resultar en la alienación o en el desprecio de aquellos que no se ajustan a una perspectiva específica o en la imposición de una única verdad. La clave está en reconocer que la diversidad de género es real, sí, pero también en que no hay un único camino correcto o normal. Y yo sé que muchos son de pensar que es que sin radicalismos no hay progreso, pero no, esa no siempre es la salida, porque muchas veces ese radicalismo hace más daño. Por ejemplo, en estos días conversando con alguien, me decía que estaba muy angustiado, que sentía una gran presión por parte de muchos amigos que pertenecen a la comunidad para salir del closet. Me decía que sentía que no estaban respetando su tiempo, que él no estaba preparado para llegar a decir quién es y que la sola idea de definirse le aterra. Porque es que si luego cambia de opinión o de parecer, o mejor dicho, se da cuenta de que en realidad no es así, lo van a crucificar. Y cuando me lo decía, yo podía ver el terror en sus ojos. Y ese terror viene de la Inquisición en la que muchos han caído de querer imponer unos ideales que a veces rayan con la violencia. Porque lo que esta persona me decía es real. Lo he visto y he escuchado muchos testimonios de personas que a fuerza se vieron obligados a declarar una identidad que no era la de ellos o a permanecer en ella a pesar de que sentían que ya no los representaba o definía. Y si creen que exagero, piensen no más en la estética que manejan. Personalmente a mí me encanta. Me gustan mucho las personas que pueden expresarse de manera creativa, llamativa e incluso artística a través de la ropa, de la imagen. Pero esto no tiene por qué ser una regla general para todos. Hay personas que, aunque pertenezcan al colectivo, no se sienten identificados o no se sienten cómodos con esa estética. Son personas sobrias, por decirlo de alguna manera. Y eso está bien. Pero luego llegan algunos a decirles que está mal, porque es que al pertenecer a la comunidad deben verse de cierta manera y entonces ya ni siquiera es elección, es obligación. Y yo siento que ese radicalismo es solo otra forma de hacerlos víctimas, de poner en tela de juicio su ideología. Porque es que si lo piensan bien, ¿de dónde viene ese radicalismo? ¿Quién lo genera? Pues los medios de comunicación, ¿no? En un mundo dominado por titulares amarillistas y sensacionalistas y redes sociales, a menudo se premian esas posturas extremas, porque son esas posturas extremas las que se hacen noticia. Y los algoritmos favorecen contenido que genere reacciones fuertes, que genere discusiones, que genere polarización. Y esto a menudo lleva a las personas a consumir solo información que refuerce sus creencias preexistentes, creando un sesgo, porque entonces solo se quedan con eso y no exploran otras verdades. Y aquí también entra la política, porque la ideología de género, como muchos otros temas sociales, puede ser utilizada como herramienta política. Los líderes o partidos pueden aprovechar esas divisiones para movilizar a la gente o incluso para desviar la atención de otros asuntos. Y también el miedo a la desinformación, el miedo a lo desconocido o al malentendido puede llevar a las personas a rechazar o a atacar lo que no comprenden. Esto es evidente en el rechazo a las identidades y expresiones de género que entran a desafiar las normas tradicionales. Y las consecuencias de esto es algo con lo que debo enfrentarme cada día con algunos de mis pacientes. Lo que les decía, la alienación,
la falta de un espacio para el diálogo donde se pueda entender que todos viven una realidad diferente y que sus experiencias e historias son igual de válidas. O la violencia y la discriminación, porque es que en los casos más extremos la radicalización puede llevar a actos de violencia o discriminación contra aquellos percibidos como diferentes o enemigos. Y por último, el estancamiento, porque esta polarización puede detener el progreso en la creación de políticas inclusivas o en la aceptación social de la diversidad de género. Porque es que si nadie se pone de acuerdo, entonces ¿qué políticas se van a crear? ¿Cómo se va a buscar la equidad y los derechos cuando ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo? Y como les digo, al fin de cuentas, quienes promueven esta radicalización son los mismos que no desean apostar por la equidad y por los derechos. Todos terminan siendo víctimas. Y ya si me voy más allá con lo que verdaderamente me molesta, quizás me gane una que otra palabrita de odio, pero bueno, vamos a ello. Tal como lo he planteado, el radicalismo puede asemejarse a una necrosis social, impidiendo el avance y el entendimiento colectivo. A ver, les di unos ejemplos más comunes, por decirlo de alguna manera, pero que tal vez si nos vamos a esa parte verdaderamente radical de su discurso, esa que no solo quiere imponer, sino también eliminar realidades e incluso personas. Y aquí estoy hablando de la tan larga, tediosa, abrumadora, pero también necesaria discusión sobre las mujeres trans y mujeres cis. Para los que no estén relacionados con el término cis o cisgénero, esto básicamente quiere decir que es una persona que se identifica con el sexo con que nació, lo que antes llamábamos hombres y mujeres. Y si ese es el significado, entonces ¿por qué se inventaron ese aditivo? No sé, pero un día se decidió que debíamos aceptarlo y adoptarlo. Y ahí viene la controversia. Me he encontrado con el discurso de muchas mujeres trans que defienden el uso del término cisgénero porque la palabra trans ya es de por sí denigrante y discriminatoria y que ellas deberían ser simplemente mujeres. Pero nosotras no podemos ser simplemente mujeres, debemos ser mujeres cis. ¿Que todas las mujeres trans dicen eso? No. Pero así como hay algunas que dicen eso, asimismo hay muchas otras mujeres trans que no se consideran mujeres cis, mujeres, sino mujeres trans, porque nunca van a poder ser mujeres. Entonces, si ven, la polarización, el radicalismo incluso dentro de la misma comunidad. Entonces, ¿son mujeres o no son mujeres? Y a todas estas, ¿qué es ser mujer? Bien lo decía Simone de Beauvoir en el libro El segundo sexo. Una mujer no nace, se llega a serlo. Y esto iba dirigido a esos roles de género que, como les decía al inicio, sí que son una construcción social. Eso de que las mujeres hacen una cosa y los hombres otra, tiene más que ver con la cultura en la que naciste que con la biología en sí misma. Y por eso mismo yo no creo que porque alguien se vista de mujer o actúe como una mujer, entonces ya sea una mujer. Lo mismo en el caso de los hombres. No por vestirse o actuar como tal ya lo soy. Porque me niego a que el ser humano, en su magnífica inmensidad y diversidad, sea reducido a simplemente decir yo soy para ser. Porque es que esto se puede presentar a que personas malintencionadas se aprovechen de ello. He visto cómo algunos hombres declaran cierta orientación sexual solo para acceder a los derechos o, como lo dicen ellos, privilegios de la comunidad. Si no, vean que Hollywood ya nos lo mostró con la película Yo los declaro marido y Larry, donde pues básicamente pasa eso. Dos hombres se casan fingiendo una orientación sexual que no tienen solo para acceder a esos beneficios. Y es peligroso ese discurso que imponen, porque si para ser mujer solo necesitas decir que eres mujer,
Entonces, ¿cómo se crean políticas públicas y de seguridad para prevenir la violencia contra nosotras? ¿Cómo se regula que un pervertido, en afán de hacer daño, diga que es mujer y solo por eso acceda a lugares que son nuestros, a violentar y a hacer el mal? Y por eso mismo es que cuando salió la noticia de que a un grupo de nadadoras profesionales les habían impuesto un castigo disciplinario por negarse a cambiarse la ropa delante de una mujer trans en el mismo vestidor, yo no las juzgué, porque la historia nos ha enseñado que cuando eres mujer el peligro está en todo lado. Pero ahora resulta que eso no estuvo bien. Y yo no estoy diciendo que la otra nadadora, la trans, no se haya sentido mal o incluso discriminada. Pero es que nos piden que de la nada borremos nuestra historia, eliminemos un miedo que nos ha acompañado desde que nacemos. Porque a nosotras, solo por ser mujeres, nos matan. Y sí, la violencia de la que son víctimas las mujeres trans también es terrible e inhumana. Pero es que no por eso deben llegar a menospreciar nuestra realidad y nuestras vivencias. Es innegable que existen miedos, traumas y desafíos que las mujeres, tanto cisgénero como transgénero, enfrentamos diariamente. Pero en lugar de minimizar o invalidar estas realidades, debemos buscar otras formas de apoyarnos mutuamente. Debemos recordar que la violencia, la discriminación y el rechazo son enemigos comunes que todas las mujeres enfrentamos en diversos grados y formas. Y así como yo nunca voy a sufrir la discriminación por ser mujer trans, ellas nunca conocerán el terror con el que vivimos nosotras solo por haber nacido con ciertos genitales. Y no es invalidar, es reconocer que hay diferentes tipos de violencia y ninguna es más o menos que la otra. Pero a veces eso es lo que quisieran hacernos creer. Y sé que por muchas de las cosas que estoy diciendo me pueden llegar a tildar de transfoba. Pero es que este enfoque binario, ese estar completamente a favor o completamente en contra, puede ser perjudicial. Las personas que quieren apoyar y ser aliadas, pero que pueden tener preguntas o preocupaciones o que quizás algo no les cuadra muy bien o a menudo sienten que no tienen un espacio para expresarse porque cuando lo hacen van a ser etiquetadas como detractoras. E insisto, esta polarización puede ser contraproducente, ya que aleja a esos posibles aliados y reduce la lucha a un conjunto de ideas simplificadas, en lugar de las complejas realidades humanas que busca abordar. Por ejemplo, yo me niego a apoyar y estar de acuerdo con la castración química a niños que se identifiquen como personas trans. Es que ¿por qué debería estar de acuerdo con una mutilación? Yo creo que desde cualquier punto de vista eso no está bien. Y eso que siempre he sido fiel creyente de que los niños deben tener plena libertad de explorar su identidad y su sexualidad. Pero esta exploración debe ser desde un entorno seguro y de educación. Y debe verse como lo que es, una exploración, una búsqueda, no algo inmutable e irrevocable. Porque si luego resulta que el niño no era trans, sino que quizás estuvo coaccionado o manipulado, entonces ¿qué? Ahí ya no hay nada para hacer. O si resulta que un adolescente, quizá en su deseo de pertenecer, de ser parte, de ser aceptado, se declara trans sin serlo y no hay acompañamiento y se le interviene hormonal y quirúrgicamente, entonces ¿qué? Ahí tampoco hay vuelta atrás. Y dirán que soy una exagerada, pero lo he visto. Y otro punto, si hay presencia de una disforia de género, que sí es un trastorno psicológico, entonces ¿cómo hace la persona para manejar la angustia que le provoca?
Yo por eso defiendo a capa y espada la necesidad del acompañamiento psicológico en personas que estén pasando por esa situación. Primero, para evitar que pasen las cosas que les mencionaba. Que yo sé que muchos van a decir que es violento asumir que cada persona que se asume como persona trans en realidad no es trans, sino que padece de un trastorno, pero es que no se trata de eso. Porque incluso así ya esté súper comprobado y validado que no es un trastorno, que es que la persona de verdad es una persona trans, igualmente debería recibir ese acompañamiento. Porque es que este tipo de apoyo no solo se centra en la transición per se, sino también en ayudar a la persona a manejar los desafíos psicosociales, emocionales, identidad que puedan surgir a la hora de su transición de género. Es que al igual que cualquier otra persona, los individuos trans pueden enfrentar desafíos relacionados con la salud mental que no estén directamente relacionados con su identidad de género. Y el apoyo psicológico puede abordar cuestiones como la depresión, la ansiedad, traumas o cualquier otro tipo de problema de salud mental. Entonces no entiendo como ese rechazo, porque sí he visto que muchos de la comunidad rechazan ese acompañamiento porque lo sienten como un ataque a su identidad cuando no lo es. Es que no se busca hacerles una terapia de conversión, se busca es acompañarlos en este proceso para que sea lo más ameno posible. Y es fundamental que el profesional que brinde este acompañamiento esté capacitado y sea competente en cuestiones de género y de diversidad. Porque el respeto, la empatía y el compromiso con el bienestar del paciente deben ser centrales en el proceso terapéutico. Es que, como les digo, esta terapia no está destinada ni a curar ni a cambiar la identidad de una persona, sino en apoyarla en su proceso de autodescubrimiento. Y ojo a esa palabra, autodescubrimiento y bienestar general. ¿Y qué es el autodescubrimiento y el bienestar general? Eso, tener la posibilidad de descubrirme, de saber quién soy y qué quiero. Y eso no es algo estático. Por eso esas posturas radicales a la larga terminan haciendo tanto daño. Mejor dicho, eso es algo para coger con pincitas. Entonces no demos todo siempre por sentado. Como decía al inicio, yo me considero una aliada, pero eso no implica que esté absolutamente de acuerdo con todo, porque nunca debemos estar absolutamente de acuerdo con nada. También es nuestro deber cuestionar y debatir, porque a través del diálogo y las diferencias es que se crean las mejores estrategias para ayudar a todos. Es esencial recordar que el propósito central de la ideología de género es promover la comprensión, la aceptación y el respeto. Pero como muchas causas importantes, el riesgo radica en perder la esencia en medio del ruido de las opiniones extremas. Y como sociedad debemos esforzarnos por mantener un espacio abierto al diálogo, al aprendizaje mutuo y sobre todo al respeto por las experiencias individuales. Y solo así podremos evitar esa polarización y construir una sociedad más inclusiva y comprensiva. Puede que en mis palabras haya abordado el tema de manera breve o extensa, consciente de que es una temática más profunda de lo que pude exponer. Es posible que no haya considerado ciertos aspectos por desconocimiento, pero desde mi experiencia y rol como psicóloga quise compartir lo que he observado, porque vivimos en una era en la que en ocasiones no se incentiva el pensamiento crítico, sino que se impone un ideal. Y mi compromiso siempre será con el bienestar y la integridad de aquellos que confían en mí, ofreciéndoles el apoyo que en ocasiones no hayan ni en su entorno más cercano.